finalizando el año 2021, hay quienes han regresado a la presencialidad o en formato mixto, pero sí ya en forma hemos visto el retorno a las clases. ¿Y cómo podemos enfrentar, por ejemplo, los apoderados, las madres, los papás, para apoyar a los niños en este retorno presencial, apoyando la parte afectiva, la parte emocional también? En este sentido, estamos para conversar acerca de este tema con Valesca Ananías. Ella es la directora clínica del Centro Neurológico el Neurocognitivo Infantil Psicoeduca, para que hablemos de estas claves que podemos entregar a estas recomendaciones. Valesca, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Bien, un gusto de saludarte, Valesca. Simón por aquí, para conversar acerca de este retorno. No, es que es nuestro buen Camilo el que está en el control, pero por favor, me honra que me haya confundido con mi compañero. Hablemos de este retorno bueno, aquí estaba leyendo algunos mensajes que, claro, volviendo a la vorágine propia del mes de marzo, me dicen que fue horrible, hay cosas, bueno, hay muchas cosas a las cuales adaptarse, ¿verdad? Y qué podemos hacer para poder apoyar a los hijos, a las hijas, a los niños y niñas que regresan a clases por estos días. Mira, la verdad, Simón, es que este periodo es bastante complejo. De hecho, todos los años que nosotros hemos vivido el retorno a clase se hace un poquito complejo porque venimos de 2 o 3 meses de vacaciones en los cuales los horarios fueron mucho más flexibles, las actividades eran mucho más relajadas, ¿no es cierto? Había muchos más espacios de ocio, y volver a la rutina, volver al colegio, volver a esta como estructura, ¿no es cierto? A veces se hace un poquito más difícil, aunque yo creo que en este periodo los niños son los más contentos y felices de volver a retomar sus actividades. Porque en el colegio, digamos, tienen sus redes, ¿no? Se reencuentran con amigos, con amigas, todo su construcción o su tejido social se encuentra ahí en el colegio, ¿verdad? Absolutamente, porque además en la casa, piensa tú que en estos 2 años de pandemia han tenido que estar de alguna manera como encerrados, ¿no? Literalmente, en casas, con espacios mucho más reducidos y sin la posibilidad de ver a sus amigos y de generar estas redes, como tú dices, a nivel social. Entonces, volver al colegio significa volver a este espacio más libre en donde puedo jugar, puedo compartir, puedo contar mis experiencias, puedo también validar lo que estoy sintiendo, y eso es muy enriquecedor para los niños, tanto emocional como cognitivamente, Simón. Entonces, este retorno presencial, porque además este año es muy importante, porque hay muchos que además van a regresar presencialmente en forma, digamos, no mixto, ni telemático, ni mitad y mitad, sino que presencialmente, parece que está siendo más conflictivo para los padres que para los mismos niños y niñas. Claramente, lo que pasa es que para los niños ellos también manejan el tema del contagio y de lo que significa la pandemia desde una perspectiva diferente a como lo manejamos nosotros los adultos, y para ellos obviamente que es un proceso, si bien hay niños que entienden y que tienen temor también, porque ese temor ha sido traspasado por la gente adulta, por la sociedad, por la información, por las noticias, pero también ellos están mucho más contentos de poder volver a sus actividades, no así tanto los padres que tienen este temor, ¿no es cierto?, de los contagios, de lo que significa volver a la presencialidad. Claro, y recordemos además que no hay aforos en los establecimientos, es decir, tampoco hay aforos en el transporte escolar, es decir, aunque tienen que ir con mascarilla y con ventanas abiertas, digamos, hay un resquemor respecto de lo que pueda pasar en relación a los contagios. En este sentido, ¿cuáles son las claves para apoyar el retorno a las clases presenciales, sobre todo para los más niños y niñas que entraron, qué sé yo, a kinder en pandemia y que seguro que recién se van a reencontrar con otros niños y niñas que van a regresar o que recién están conociendo a quienes son sus compañeros y en definitiva a quienes les van a acompañar durante este año y por varios años más seguros en su época escolar? ¿Cómo apoyar ese ingreso? Mira, la verdad, Simón, es que lo primero que nosotros siempre recomendamos es mantener un diálogo lo más cercano posible con sus hijos. Aquí es muy importante la comunicación, y cuando hablamos de comunicación es abrir espacios de diálogo en los cuales podamos expresar las emociones, podamos comentar lo que nos está pasando y enseñar a nombrar también lo que son las emociones, o sea, enseñar a decir cuándo tengo miedo, cuándo estoy asustado, cuándo estoy contento, porque de esa manera, cuando los niños aprenden, primero a reconocer sus emociones y segundo a poder comunicarlas, pueden tener mejor manejo de eso. Y nosotros los adultos podemos mediar, ¿no es cierto?, a través de ejemplos, a través de formas diferentes, esas emociones y cómo poder también, de alguna forma, instalarlas en la vida cotidiana cuando se me presenta un problema. Entonces, lo más importante acá es cómo yo me comunico con mi hijo, cómo establezco esta comunicación directa, permanente, ¿no es cierto?, y cómo también trabajamos a nivel de emoción. Eso es lo principal
Simón, que yo destacaría. Y lo segundo, que me parece que también es muy importante que las familias empiecen a generar las rutinas. Tú lo decías al inicio, que una mamá estaba contando que empezaron ya a hacer las loncheras, los almuerzos, etcétera, etcétera. Es muy importante que los niños comiencen a tener en forma paulatina las rutinas, las horas de sueño, las horas de alimentación, hacer un checklist de las cosas que tengo que llevar al otro día al colegio, empezar a tener un orden, una estructura. ¿Para qué? Para que los niños se sientan mucho más seguros, mucho más contenidos y ojalá en la medida que se pueda, que los padres puedan acompañar ese proceso día a día. Eso es lo más complejo de este retorno, ¿no? Quizá después de las vacaciones volver a establecer horarios de sueño, rutinas de despertarse temprano, de tener ya todo listo. Es lo más difícil de aceitar este inicio de marzo, ¿no? Totalmente, y no solo para los niños, sino que yo creo que también para los padres, que tenemos que volver a esta rutina más estructurada, donde tenemos menos posibilidades, ¿no es cierto?, de actividades libres o espontáneas, que de repente en las vacaciones uno dice, oye, hagamos tal cosa, y después cambiaste el panorama y no pasa nada. Pero ahora en época de colegio no se puede, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que cumplir horarios. Entonces esa rutina que de alguna manera llega en marzo, porque uno esperaría que parta desde la quincena de febrero en adelante, es muy difícil que parta en febrero. Parte como abruptamente en marzo y que eso genera obviamente como un desajuste al principio. Sin embargo, después ya, desde las primeras semanas, ya los niños se empiezan a acostumbrar, los papás también, y bueno, ya se puede comenzar el proceso lo más normal posible. Claro, porque debe haber una adaptación, pero esto, como tú dices, ocurre abruptamente en marzo, pero esto dura un par de semanas, esta adaptación, ¿no? O un mes incluso completamente, ¿no? Sí, de hecho, marzo es un mes súper complejo para la familia en general. O sea, hay que pagar patentes, hay que pagar colegiatura, hay que pagar un montón de cosas que finalmente supone también un gasto para las familias en términos económicos importante, que antes no estaba y por lo tanto eso genera como un desajuste. Pero también lo que me parece importante, Simón, es también, como otra clave importante, es hablar sobre el colegio. Es decir, que los niños puedan tener expectativas anticipadas de lo que se va a hacer. Y ahí los padres pueden ayudar en ese sentido de poder conversar, de preguntar qué te gustaría hacer, cómo lo vas a hacer con esta persona, cómo lo vas a hacer cuando te pase esto otro. De alguna manera anticipar esas rutinas o esas actividades que van a estar presentes durante la época del colegio. Y eso ayuda también a bajar un poquito la ansiedad en este periodo. Ya, proyectar lo que se viene para la próxima semana, horarios, actividades propias, clases. Claro, y lo del día a día en el fondo, es como, ¿a quién te gustaría ver primero? ¿Qué le vas a decir a tal persona? ¿Dónde te quieres sentar? ¿Qué materia te gustaría ver primero? O sea, conversar sobre la temática del colegio para que también los niños empiecen a visualizar lo que significa entrar al colegio y empiecen a proyectar un poco más y cuando sea el ingreso no sea algo tan abrupto, tan dramático y no genere tanta ansiedad. ¿Qué recomendación podemos entregarles a profesores, a profesoras en este retorno a clases, considerando la importancia de trabajar, por ejemplo, algunos aspectos de tipo emocional o incluso afectivos, considerando el estrés de estos años para todos, para todas, pero también para niños y niñas que estuvieron sin clases y sin sus redes de contacto, respecto a este retorno? ¿Cuáles son las herramientas que ellos también pueden entregar en el fondo, o que necesitan para poder acompañar este proceso? O sea, a nosotros nos parece que los profesores cumplen un rol fundamental, Simón, en este periodo, porque finalmente son ellos los que van a estar durante muchas horas con los niños en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, la recomendación para ellos es primero informar y contextualizar la situación en la que estamos, pese a que todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que significa este retorno a clase, pero también colocar sobre la mesa las expectativas que tienen los niños, cuáles son los temores y los miedos que hoy día traen después de 2 años de pandemia, porque así de esa forma tú puedes saber información respecto del estado emocional de tus estudiantes y obviamente que eso te permite poder mediar mucho mejor y llegar mucho más en términos afectivos a tus estudiantes. Yo creo que aquí el foco tiene que estar puesto en lo emocional, en generar el vínculo, en dar seguridad, protección, para que a partir de ahí se genere apertura hacia lo escolar y los niños se sientan mucho más cómodos y puedan asistir al colegio lo más tranquilamente posible. Bueno, y estos primeros días o esta primera semana va a ser como para volver a reencontrarnos, ¿no? Para volver a conocerse, no hacer propiamente una entrada pura y dura de materia, de contenido, sino que de algo más, un poco más liviano como para comenzar, ¿no? O sea, idealmente no, yo creo que marzo siempre era un mes como que, sobre todo los más pequeños, cuéntame de tus vacaciones, qué hiciste durante este periodo, a quién conociste, cuáles son tus amigos, uno empieza como desde ahí, ¿no? Y yo creo que este periodo además va a ser
aún más todavía enfático en el tema como de contexto, en el tema social, en el tema emocional. Porque piensa tú que hay niños que efectivamente se van a reencontrar, pero hay otros niños que no se han visto nunca. Quizás para ellos puede ser un poco más fácil, pero a los que se reencuentran después de 2 años va a ser, yo creo, un proceso muy muy bonito, y va a depender de nosotros los adultos que ese proceso quede grabado en nuestros niños de manera positiva. Exacto, eso yo creo, me quedo con eso último que creo que es vital, que también depende mucho de los adultos, que pueda ser un buen proceso, sobre todo para quienes recién ingresan y se encuentran con compañeros, con niños, con otros niños, con otras niñas, y comienzan a hacer amigos también en el lugar. Mira, aquí nos dice mi nieta, dice con muchas ganas de regresar a clases presenciales en primero básico. Solo quiere estar con sus compañeros, me dice, de La Serena, una apoderada. Con 6 años, mira. Sí, y también, Simón, valorar lo positivo del entorno, o sea, y del retorno, o sea, también esto como de siempre estar viendo como lo negativo, lo que significa la pandemia, el contagio, que ya lo sabemos, que llevamos 2 años de experiencia, que hemos crecido con este tema durante mucho tiempo. Yo creo que también es importante empezar a hablar de lo positivo, de lo bueno que significa volver a clase, de lo que cuál es el impacto que esto va a generar en nuestras vidas también. Entonces, desde ahí, movilizar a los estudiantes desde lo positivo, para que también a nivel cognitivo, como te digo, tengan más apertura y eso les genere mayor tranquilidad. Lo que tenemos que evitar es la ansiedad hoy día, el miedo. Eso es lo que tenemos que evitar. Valesca Ananías es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, estas recomendaciones también en estos primeros días de marzo, y mucho éxito, que te vaya muy bien. Buenas noches, que estén bien. Igual tú, muchas gracias. Ahí está, y muy interesante. Bueno, vayan contándonos ustedes, déjenos su mensaje, cómo estuvo este primer día, en caso de que hayan vuelto hoy día, vuelven mañana, ingresan el jueves a clase, vayan contándonos cómo va a ser esta experiencia estos primeros días de marzo en el Hoy en la Radio. Faltan 4 minutos.